es posible eso, estaría buenísimo. Yo voy a trabajar con un PPT, la idea es dar algunas directrices generales vinculadas con el nuevo CPPF y sobre las cuestiones del sistema acusatorio. Obviamente pueden abrir micrófonos y preguntar o hacer preguntas a través del chat. Confírmenme solo si esto se está viendo, porque yo tengo el PPT abierto aquí. Sí, Ale, se ve perfecto. Sí, se ¿Sí? ve. ¿Estamos ok? Bárbaro, buenísimo. ¿Alguien labura en la justicia federal donde esto sea de aplicación ya? ¿Nadie, nadie, Yo nadie? estuve trabajando unos meses en el Federal número 7. Ok, de capital. Sí, en Comodoro Pi. Bien, entonces todavía no entró el CPPF ahí. Vamos a hacer un raconto histórico muy chiquitito. El CPPN, que es de aplicación hoy en día en todos los juzgados federales, salvo algunas jurisdicciones, entró en vigencia allá por 1991, 1992. En ese momento los autores decían que era un código que había nacido viejo y caduco porque se había copiado del de 1940 de Córdoba, con lo que imaginen ustedes lo que estamos arrastrando en términos de normas. Este CPPF, que fue sancionado allá para 2017, si no recuerdo mal, es una compilación que se hace de una ley, que era la 27063, que se iba a poner en vigencia en un marzo, justo en el medio del cambio de gobierno, y el nuevo gobierno, el entrante, decidió que no, y entonces lo que hacen es sancionar este nuevo CPPF. Hoy en día todo este código está siendo de aplicación en varias jurisdicciones. La primera es lo que tiene que ver con la Cámara de Apelaciones Federales de Salta y de Jujuy. Luego entró en vigencia recién este año, o sea que de 2019 para acá, solo en Salta y Jujuy. Recién este año, decía, entró en vigencia en Rosario. Hace muy poquito, el 5 de agosto, si no recuerdo mal, entró en vigencia en Mendoza y es esperable, porque así está el cronograma de puestas en funciones, de que el CPPF empiece a funcionar en jurisdicción de la Cámara Federal de Roca para el mes de octubre y en el mes de noviembre recién en Comodoro Rivadavia. Con lo que dentro de ese esquema el CPPF llegaría a lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires más o menos entre mediados del año que viene y fines del año que viene. La verdad es que todo lo que es jurisdicción federal y en donde yo trabajo, que es justicia nacional, ha quedado bastante viejo en términos de la normativa que se está usando. ¿Por qué es eso? Porque en el resto de las provincias argentinas, y cuando digo el resto son todas las provincias argentinas en términos de justicia ordinaria, es decir, justicia local, todos los códigos ya son códigos adversariales y acusatorios, salvo el CPPN. Habrán visto, Victoria, por ejemplo, por haber trabajado en un federal y quienes trabajan en justicia nacional hoy en día, que hay algunas normas particulares del CPPF que sí son de aplicación a nivel de toda la justicia federal en el resto del país y de la justicia nacional. Particularmente son las normas que tienen que ver con salidas alternativas, posibilidades de aplicar principio de oportunidad y posibilidades de aplicar esta idea de la conciliación que ya se registra en el 59.6 del Código Penal, y todo lo que tiene que ver con indicadores vinculados con la excarcelación o la exhibición de prisión a partir de las disposiciones de los artículos 221, 222 y 210 del CPPF. Hecho este pequeño raconto, la idea es que elaboremos, si les parece, esta es la propuesta, sobre sistemas acusatorios adversariales, los roles de cada una de las partes y algunas pautas fundamentales que tienen que ver con el sistema del CPPF. Una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es ¿por qué tendríamos que cambiar de sistema, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pasar de un sistema prácticamente escriturario a un sistema por audiencias, a un sistema oral? Bueno, la verdad es que la respuesta a esto está dada por la realidad. Ahora vamos a ver algunas encuestas que hizo ENESIP en el año 2023, si no recuerdo mal, fueron publicadas y tienen que ver con la estadística acerca de la eficiencia de los ministerios públicos. Nos vamos a encontrar ahí, no les quiero spoilear mucho, con algunos números que aparecen como raros. Entonces, si uno tuviese que pensar por qué deberíamos dejar este sistema escriturario y pasar a un sistema por audiencias, más allá de que el propio legislador nos obligue, una vez que entra en vigencia este sistema, la respuesta a esto tiene que ver con que los sistemas orales permiten generar, como dicen los chilenos, resoluciones de mayor calidad. ¿Por qué? Porque la información que se trae y que se discute es mucho más
certera. El sistema escriturario, el sistema del expediente, basa toda su fundamentación, digo, lo que hoy en día se aplica con el CPPN, en esta noción de que hay que generar papel, ¿sí? Y la verdad es que no importa demasiado bien qué información exista en ese papel. Cuanto más gordo parece estar ese expediente, cuanto más fojas tenga ese expediente, pareciera que es un expediente más complejo, por un lado, y por otro lado, que se ha investigado más. Y la verdad es que no necesariamente la cantidad de fojas, la cantidad de hojas de un expediente indica que existe información necesaria para tomar buenas decisiones. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es preferible siempre un sistema que traiga oralidad a un sistema que sea escriturario. La segunda razón tiene que ver con esta noción acerca de que todo lo que es oral, todo lo que se discute oralmente, permite además conocer más y mejor información. ¿Por qué es esto? Primero, porque hay inmediación entre las partes. Cuando uno habla de un sistema oral, como es el del CPPF, está pensando en una serie sucesiva de audiencias en donde se vaya a discutir cualquier cuestión que las partes quieran discutir. Por ejemplo, el fiscal quiere pedir un allanamiento. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que va a tener que hacer es pedirle al juez una audiencia. Esa audiencia va a ser unipersonal. Está claro que obviamente no va a participar la defensa porque si no esa medida no tendría demasiado sentido. Y frente a ese juez, a esa jueza, a ese tribunal, va a tener que explicarle las razones por las cuales quiere pedir ese allanamiento. Y luego, además, como en general se está trabajando más o menos de este modo, es decir, a través de sistemas tecnológicos, esa audiencia seguramente va a poder ser grabada y esto va a permitir que eventualmente, a resultas de ese allanamiento, la contraparte, es decir, la defensa, pueda verificar cuáles fueron las condiciones que llevaron a ese juez a tomar esa decisión y eventualmente pueda hacer algún planteo en este sentido. Entonces decíamos, oralidad, inmediación, que es de verdad, verdad. Por otro lado, el tema de la publicidad y lo que me parece más importante en los sistemas acusatorios y adversariales va de la mano con esta idea de la transparencia, ¿no? De la posibilidad de chequear cuáles fueron las condiciones por las cuales y la información que tuvo en cuenta ese juez o esa jueza por las cuales llegó a tomar esa decisión. Yo acá les copié, por ejemplo, y esto está allí abajo señalizado, está tomado de la página de fiscales.gov.ar, algunos porcentajes acerca de qué fue lo que estuvo pasando en Salta, que de momento es como el lugar hacia donde están puestas todas las miradas tendientes a verificar, bueno, ok, cambiamos de sistema, ¿cuánto mejor funciona? Bueno, acá hay algunos números que permiten determinar que el sistema funciona bastante mejor en términos de celeridad, en términos de transparencia y en términos de efectividad en la resolución de casos. Vamos a ir avanzando un poquito entonces. ¿Por qué se habla de sistemas acusatorios y adversariales? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? La principal idea de cuando uno se refiere a sistemas acusatorios, que son todos aquellos que en general nacieron a principios de la década del 2000, es decir, entre 1999 y 2001, por ejemplo, el sistema de la provincia de Buenos Aires, tienen que ver con esta idea de que ya la investigación no puede estar en manos del juez, no puede estar en manos de la jueza, no puede estar en manos de los órganos que en general son conocidos como juzgados de garantías o juzgados de control en algunos otros lugares. Entonces, si hubiese un pizarrón acá, podría decirles a ustedes que a través de un gráfico de un triángulo uno podría verificar a ciencia cierta que el sistema acusatorio lo que hace es certificar que haya una división entre tres patas, si me permiten esta expresión, ¿sí? En uno de estos ángulos va a estar ubicado el juez o la jueza, que va a ser una suerte de árbitro que simplemente va a determinar quién de las partes tiene razón, y en cada uno de los otros dos ángulos van a estar parados, por un lado la acusación, sea acusación pública a través del Ministerio Público Fiscal o acusación privada a través de la querella, y en el otro extremo la defensa, es decir, defensa técnica y persona imputada. Esto es lo que tiene que ver con acusatorio. No hay posibilidad ninguna
de confundir las funciones del juez y de los fiscales. Hoy en día, si uno mira la normativa del CPPN, se va a encontrar todavía, como en la época de Napoleón, con la figura del juez de instrucción. Es ese juez que puede investigar por sí, que si quiere puede delegar la investigación al fiscal, pero que si quiere también puede reasumir esa investigación. Como me gusta ejemplificar, hay detrás de todo esto un principio, que es el principio acusatorio, ne procedat iudex ex officio. Esto quiere decir que no se puede proceder de oficio. Aquello que no sería permitido en ningún partido de fútbol o de vóley o de tenis, en términos de que el árbitro sea parte de alguno de los dos equipos, bueno, en un sistema de enjuiciamiento es admisible, ¿sí? Ese sería un poco el rol de ese juez de instrucciones. Una persona que no solo va a poder decidir, sino que además tiene la capacidad, la facultad de decidir sobre lo que él mismo, ella misma hizo. Esto es, digo, bastante complejo de pensar desde el sentido común, sin embargo, así nos seguimos manejando. Entonces, el acusatorio lo que trae es esa imposibilidad, es decir, fiscalía, querella, trabaja por su lado, se encargan de investigar y de llevar a juicio eventualmente ese caso, y ese juez va a estar cruzado de brazos hasta tanto la fiscalía, la parte acusadora, le traiga alguna cuestión para resolver. También va a estar cruzado de brazos en la medida en que la defensa tampoco le lleve algo para resolver, ¿sí? Es decir, en el acusatorio la idea es que juez y jueza no tiene injerencia hasta tanto, y aclaro que en esto me estoy refiriendo sobre todo a la primera etapa, hasta tanto las partes no le traigan alguna cuestión para resolver. Luego, lo adversarial. Se sigue viendo ese mismo triángulo y la idea de lo adversarial tiene que ver con que las dos partes que están en conflicto, esto es, imputación desde la acusación y defensa desde el lado de la persona imputada, deberían estar en un pie de igualdad. Cuando digo deberían estar en un pie de igualdad, no solo tiene que ver con que ambas tienen que tener la capacidad de peticionar, de requerir, sino además que deberían tener las mismas herramientas. Entonces, cuando uno ve las reformas que se fueron haciendo en las distintas provincias, desde los códigos procesales penales, lo que observa es que muchos ministerios públicos, fiscales y de la defensa empezaron a tener que, por ejemplo, su propia pata de investigación. ¿Sí? Cuando hablo de su propia pata de investigación, me refiero particularmente a los peritos. Si uno mira la justicia, por ejemplo, de Salta Ordinaria o la justicia del fuero penal contravencional y de faltas que funciona hoy en día en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los delitos que han sido transferidos, lo que ve es que las fiscalías, por ejemplo, tienen su propio cuerpo de peritos. Ya no son peritos del juzgado, no son peritos del cuerpo médico que se asocian con el juzgado, sino que son peritos propios de la fiscalía. De la misma manera, por ejemplo, esto hay que aplaudirlo de la Defensoría General de la Nación, ellos también han pensado en esto y de momento tienen a sus propios peritos, por ejemplo, en el área psicológico-psiquiátrica, es decir, cada vez que la defensa pide que se realice un informe psicológico-psiquiátrico respecto de su propio asistido, tiene peritos propios de la defensa que asisten en esa pericia como peritos de parte. Esto está bueno, esto está malo, la idea es que tiene que haber un perito que sea ahí como un árbitro, como alguien que no tenga injerencia. No, esto está buenísimo. Cada parte tiene que tener su propia pata pericial. Y esto no tiene que ver con que los peritos vayan a mentir en un juicio o vayan a mentir en un proceso. Tienen que ver con que la mirada que la parte le va a dar a ese perito para resolver esa cuestión es exclusiva de esa parte, ¿sí? No se puede seguir pensando en peritos neutrales. Son neutrales desde la ciencia, desde la que producen información, pero no son neutrales desde la mirada sobre la cual van a abordar esa cuestión en particular. Entonces, aclarada esta primera situación, tenemos que pensar en separación de funciones. Ya no hay un binomio juez-fiscalía que son aliados contra la defensa, ni hay un binomio juez-defensa que son aliados contra la fiscalía. Cada una de las patas de este triángulo, de los ángulos de este triángulo, son
funciones propias y que ninguna de las otras partes va a compartir ni con la contraria ni con el juez o jueza. Segunda gran cuestión, sumamente importante, sobre todo para aquellas personas que hoy en día trabajan en fiscalías y que el día de mañana, cuando esto entre en vigencia en los lugares donde todavía no está, van a tener que asumir esta cuestión. El Ministerio Público es el líder del proceso. Todo lo que el Ministerio Público Fiscal no haga, no lo va a hacer nadie, ¿sí? Es decir, el impulso que el Ministerio Público Fiscal no haga en términos de ejercicio de la acción penal pública, en términos de peticionar algún tipo de medida de prueba, peticionar algún tipo de medida cautelar, nadie va a suplir esa función específica que es del Ministerio Público. De la misma manera, entonces, si el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, pidiese nuevamente un allanamiento para que sea realizado en un domicilio, ¿creen ustedes que el juez podría ordenar que sea realizado en 2 domicilios distintos porque ve que hay otro domicilio donde también se puede allanar? La respuesta es no, porque ese juez, si resuelve de esa manera, estaría avasallando las facultades que son propias y exclusivas del Ministerio Público Fiscal. Tercera cuestión sumamente importante, también seguimos en esta idea del triángulo. Las defensas tienen que dejar de ser defensas que simplemente, responden en términos de un frontón a lo que les trae el fiscal o la fiscal y tienen que comportarse como defensas activas. Ya vamos a ver algo hoy sobre teoría del caso. La teoría del caso lo que indica es que en la medida en que no haya 2 versiones contrapuestas de aquello que pudo haber pasado, entonces la versión que va a liderar todo va a ser solo la de la acusación. Por eso se habla de defensas activas, esto es, necesitamos defensa, ya sea pública, oficial o defensores particulares, que puedan tener una mirada distinta frente a ese mismo conflicto y que en función de eso también, por ejemplo, traigan medidas de prueba para acreditar aquello que dicen. Nosotros sabemos que constitucionalmente, convencionalmente, quien está obligado a probar lo que dice es el Ministerio Público Fiscal, y esto es una derivación del principio de inocencia y del onus probandi. Sin embargo, lo que se sostiene en estos sistemas es que si bien la carga de la prueba es de la Fiscalía, la carga de la persuasión, esto es, la carga de convencer al juez, es de ambas partes. Entonces, qué mejor que la defensa sea una defensa activa, que traiga un relato distinto respecto de aquello que pudo haber pasado y en el mejor de los casos también tenga la facultad, la posibilidad de requerir prueba, de realizar prueba para acreditar esa cuestión en particular. Luego, jueces y juezas, dijimos, son árbitros. En la medida en que nadie les traiga algo para discutir, nada van a poder hacer. De hecho, los casos son manejados por la Fiscalía. Digo, el juez o la jueza conoce un caso en la medida en que alguien le pide una audiencia para discutir alguna cuestión. Si no, no tiene idea de cuántos casos hay en el sistema, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es algo que suena bastante raro, esta idea del juez que controla todo. Bueno, no es más así, no se trata de eso. Quinta cuestión, sumamente importante. Todo lo que se va a discutir se discute en audiencias y se discute oralmente. Por eso está buenísimo que ustedes se preparen desde el inicio, lo más inicial posible, a ser personas que puedan hablar y expresar peticiones. Expresar una petición no solo es contar el caso que tengo, sino además ser capaz de brindar información a ese juez, porque a las audiencias no se va a leer, ni el juez va a escuchar a la parte y después va a ir a buscar un expediente. No, lo que no se discuta en la audiencia no va a entrar. Sino que además uno tiene que desarrollar argumentos sobre eso que está peticionando. Entonces, son una serie de cuestiones que nos obligan a los abogados, a las abogadas y también a los jueces, porque la idea de las audiencias es que ese juez o jueza decida oralmente en la audiencia a hablar. Y la facultad, como decían por allí, la verdad es que no tiene muchas herramientas, uno no sale recibiéndose abogada de abogado con esta capacidad de poder discutir oralmente las cuestiones.
Y luego, en términos de persecución penal, lo que traen los sistemas acusatorios adversariales es esta idea de la flexibilidad. Flexibilidad respecto de varias cuestiones. Uno, cada Ministerio Público Fiscal, en donde el sistema es de aplicación, puede reorganizar, porque sabemos que son sistemas jerárquicos, a esas personas que componen el Ministerio Público Fiscal de acuerdo a las necesidades que haya. Entonces, un día una fiscalía puede tener, no sé, 2 fiscales laburando, y si el día de mañana entra una causa que es sumamente compleja, bueno, a lo mejor desde la Fiscalía General o desde la Procuración General se podrán asignar 15 fiscales ahí. Digo, esta capacidad de ser un órgano flexible en base a los inputs que pueda tener ese sistema. Y la flexibilidad no solo pensando en la composición de las fiscalías, que ya no tiene por qué se refleja la composición de los juzgados. Hoy en día, cuando uno ¿no? en ese organigrama que viene también de allá lejos y hace tiempo, bueno, las fiscalías van a necesitar muchos empleados y probablemente, pero no muchos empleados para decidir cuestiones. Van a necesitar muchos empleados, muchas empleadas para a lo mejor seleccionar esos casos y a lo mejor pasárselo al fiscal. Entonces, esta idea de la flexibilidad no solo tiene que ver con las personas que son operadores del sistema, sino también con, decíamos, qué es lo que vamos a hacer entrar en el sistema. Nosotros vamos a ver que estos sistemas acusatorios adversariales en general también se distinguen porque van a separar las funciones administrativas de las funciones netamente jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en general va a haber oficinas que se van a encargar, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con notificaciones. Alguien me podría decir, bueno, esto no es algo novedoso, ya hay una oficina de notificaciones, pero si les digo que va a haber una oficina de atención temprana, por ejemplo, que de lo que se va a encargar es de la lectura de todo aquello que entró, imaginemos en el día, y de decidir que a lo mejor el 80% de eso que ingresó es para archivar y entonces ya no lo va a pasar a una fiscal o un fiscal para que lo tramite porque se va a terminar ahí. Y si les digo que va a haber o que puede haber una oficina de efectos, por ejemplo, donde todas las fiscalías depositen los efectos y que esa oficina sea la encargada de asegurarse de hacer los decomisos, de asegurarse de que esos efectos lleguen a juicio, de que esos efectos vayan a la pericial. Y si les digo que puede haber una oficina, por ejemplo, de recursos humanos, y entonces ya ningún fiscal se va a estar encargando ni de las licencias, y cuando digo fiscal es fiscal, defensa y juez, ¿no? Ni de las licencias, ni de comprar los elementos necesarios para la oficina. Bueno, también esto es una característica que tiene que ver con esta idea de la flexibilidad según las necesidades de persecución. Ok, entonces si uno tuviese que resumir cuestiones acerca de cuáles son las novedades, podríamos citar al menos estas 3. 1, se deja de lado el sistema del expediente y se pasa a un sistema de gestión por audiencias. Esto es lo principal. 2, la desformalización. Ya no es necesario que todo quede ni por escrito, ni que haya nada foliado. ¿Por qué? Porque nadie va a estar leyendo papel. Digo, la información que las partes, tanto la fiscalía como la defensa, pueda recolectar para verificar si tiene o no tiene un caso, esa información se va a discutir en una audiencia. Entonces, esto implica esta idea de que el acta firmada por el secretario, sellada, escrita con no sé qué tinta y bla, bla, bueno, es propia de otro sistema. Tercero, la idea de oportunidad. La fiscalía, la acusación pública, no tiene capacidad, y aunque la tuviera es preferible que no tiene capacidad de tramitar todos los casos. Si uno se fija o pudiese hacer un esquema del sistema procesal penal, ese esquema sería una suerte de embudo, ¿sí? Hay mucho que ingresa y hay muy poco, ciertamente, que llega a juicio. Esto es porque los operadores del sistema de justicia son vagos o no trabajan o no saben trabajar. No tiene que ver con esto. En la Argentina y en cualquier otro país del mundo existe esa misma idea de selección de casos. Esto es, la fiscalía va a llevar un caso a juicio en la medida en que ese caso pueda ser ganado.
Nosotros no tenemos en un país esto que sí existe en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde los fiscales son electos por votación popular, ¿sí? Entonces, en esos países además se suma esta idea de que solo voy a llevar a juicio aquello que puedo ganar porque depende de eso mi propio establecimiento en el cargo. Bueno, acá eso no existe, pero de todos modos no tiene sentido que el Estado, que representa o es representado por el Ministerio Público Fiscal, lleve a juicio casos que desde el vamos no pueden ser ganados, porque esto implica un gasto de tiempo y un gasto de dinero. Y también esta idea de la oportunidad, entonces, como no todo puede llegar a juicio, lo que sí tenemos que estar pensando es que aquello que no llega a juicio de todos modos tenga resoluciones de calidad. Y resoluciones de calidad implica en muchos casos verificar cuál es la mejor forma de resolver ese conflicto en el que están las partes. Y acá aparecen, de la mano de la oportunidad, todas las salidas alternativas que podamos tener presentes. Suspensión del juicio a prueba, juicio abreviado, conciliación, reparación integral, mediación en aquellos lugares en que aplicación lisa y llana del principio de oportunidad, esto es, por bagatela, por insignificancia, por la razón que fuera, la decisión autónoma e independiente del Ministerio Público Fiscal de no llevar a juicio, de no continuar el proceso en determinados casos que en general, de acuerdo al CPPF, también están reglados. Hay una serie de cuestiones en donde el legislador le dice al fiscal, mire, si pasa todo esto, lo ideal es que usted no siga con esa persecución penal pública. Entonces, veamos, desafíos de la oralidad, ¿sí? Los desafíos de la oralidad implican varias cuestiones. Por un lado, entender que ya no se trata de ir juntando papelitos y de que cuanto más papel, mejor el expediente o mejores operadores judiciales somos, sino que es una lógica distinta, es una lógica donde las partes tienen que salir a buscar información por sí y que esa información tiene que componer o permitir componer su teoría del caso, que en un ratito lo vamos a ver. 2. ¿Cómo se hace esto operativo? Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, tenemos que estar pensando en gestiones distintas de los tribunales. Cuando hablo de los tribunales estoy hablando de las oficinas judiciales, es decir, fiscalía, defensa y la propia jurisdicción. 2, que los operadores, que todas aquellas personas que vayan a laburar en el sistema, sean abogadas o abogados particulares, defensa pública, representantes del Ministerio Público Fiscal o jueces, entiendan estas nuevas destrezas. 3, enseñar el derecho tal como estamos haciendo más o menos en esta reunión. Esto es, no nos va a alcanzar con saber mucho de teoría del delito, con saber mucho de principios y garantías, con saber mucho del derecho procesal. También vamos a tener que entrenarnos, que capacitarnos, que aprender sobre cómo llevar adelante un litigio. Esto es, cómo discutir esto en un juicio. Y luego desafíos para esta acusación pública que, como dijimos, es el líder. Si la fiscalía no activa, por ponerlo en términos muy barriales, el sistema no va a funcionar, el sistema no funciona. Entonces, en términos de gestión de tribunales, 1, tiene que quedar claro que la persona encargada, por ejemplo, de comprar las cuestiones para que la oficina judicial ande, no puede ser la misma persona que después se encargue de ir a una audiencia, ¿sí? Esta separación tiene que estar concretamente estipulada. 2, empiezan a aparecer estas oficinas judiciales de las que les hablaba hace un rato, que van a tener a su cargo tareas administrativas. Entre muchas otras oficinas, hay una que se destaca en todos los sistemas que se llama OGA o recibe nombres parecidos. La OGA es la Oficina de Gestión de Audiencias. Es una oficina que se va a encargar, por ejemplo, de que la sala donde se lleva a cabo las audiencias esté en condiciones, que la sala tenga la posibilidad de hacer registros fílmicos o de audio y además de entregarle esos registros a quienes luego, por ejemplo, quieran presentar algún tipo de recurso. ¿Sí? Esto es, si la Cámara tiene que revisar esa decisión que tomó el juez de garantías o el juez de control, bueno, ya no se manda un acta para que sea vista. Lo que se va a mandar es ese registro que se tomó en esa audiencia.
Obviamente esto implica también una política organizacional de recursos humanos distinto o distinta. Ya no se necesitan tantas personas que sean abogadas y abogados, a lo mejor se necesitan más personas que entiendan de técnica o de tecnología o de pericias. Entonces empieza a haber una ubicación distinta vinculada con los recursos humanos. De la misma manera, la reconversión edilicia y las tecnologías de comunicación. Nuevas destrezas de los operadores, entonces. Todo lo que es investigación, producción de evidencias, tiene que estar en manos de Fiscalía y de Defensa. Obviamente, en algunos casos, hay ciertas medidas, por ejemplo, el secuestro de un elemento, por ejemplo, la detención de una persona, por ejemplo, una pericia vinculada con la necesidad de realizar un cotejo de ADN o la extracción de fotografías o una inspección ocular en un lugar, que van a tener que ser autorizadas por un juez, por una jueza, es decir, el artículo 18 en términos de inviolabilidad del domicilio, los papeles privados y la correspondencia sigue estando en funciones. Sin embargo, el resto de todas las medidas de prueba que las partes necesiten para acreditar su teoría del caso tienen que ser realizadas por cada una de las partes. Esto es, ¿la defensa puede recibir testimonios? Sí, claro. Si la defensa entiende que hay 1, 2, 3 o 4 personas que puedan traer información al caso, no le va a pedir al juzgado que tome la testimonial, ni le va a pedir al fiscal que tome la testimonial, la tiene que recibir la defensa. Luego, esta idea de la acusación es autónoma del juzgador, es decir, tiene que estar separada de estas dos capacidades, la acusación con capacidad de investigación, y por eso es necesario que tengan además todo ese asesoramiento técnico, todo ese asesoramiento pericial. Este juez, que en la etapa de investigación va a ser un juez proactivo, pero no proactivo porque se va a meter en la investigación, o proactivo porque va a generar prueba. Un juez proactivo exigiéndole a las partes que le traigan información para resolver. Es decir, todo lo que la fiscalía no traiga, el juez no va a salir a buscarlo, y todo lo que la defensa no traiga, el juez no va a salir a buscarlo, pero sí va a ser proactivo en términos de exigirle a esas partes que traigan la información de acuerdo a los requerimientos que están efectuando. Y finalmente esta idea que ya habíamos conversado antes sobre la defensa activa. Luego, desafíos en la enseñanza del derecho, la idea de conocer herramientas de litigación, en la verdad como una cuestión probabilística, ¿sí? La idea de la verdad absoluta, las partes tienen que encontrar, o que el juez votó, pero sí esta noción de la verdad como probabilidad, de encontrarse lo más cercano a eso que parece ser la verdad. Y acá yo he marcado TDD y TDC, que es teoría del delito y teoría del caso. Son dos herramientas fundamentales que nos van a servir para ordenar esa realidad. Cuando uno tiene que armar un caso y se enfrenta a la realidad, hay un montón de hechos que podríamos tomar. Entonces, el punto es, así como la teoría del delito nos dice, mire, usted primero tiene que afirmar que hay acción, luego tiene que afirmar que es típica, luego que es antijurídica y luego que es culpable, recién para afirmar que hay un delito. Bueno, la teoría del caso también nos ayuda, en términos de herramienta, a ordenar ese mare magnum de elementos que tenemos para saber si tenemos o no tenemos un caso. Ya vamos a charlar en un ratito de esto. Esta es la estadística que les contaba a ustedes, que hace muy poquitito sacó INESIP. Si ustedes se fijan ahí, en el puesto 19, es decir, en el último puesto, aparece, en términos de eficacia política criminal, el Ministerio Público Fiscal de Nación. ¿Cuánto es la eficacia que midió el INESIP? El 0,36%. ¿Sí? Quiere decir que de 100 casos, el Ministerio Público Fiscal es eficaz solo. Es un poco una locura, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan en el puesto número 1, está Neuquén, que es una de las provincias que ya tiene sistema acusatorio adversarial desde hace años, y solo alcanza el 20%. Entonces, uno, como digo siempre, no se tiene que enojar con los números. Lo que tiene que verificar es por qué estos números dan de esta manera. Para eso tenemos que ver qué variables se han tomado. Si ustedes se fijan en los 3 primeros lugares,
están las 3 provincias de la Patagonia, que son algunas de las cuales tienen los sistemas acusatorios y adversariales más modernos. Digo, son algunas de las últimas en que fueron o que han sido reformadas. Ciudad de Buenos Aires, ahí en el puesto 6, está en el número 665, ¿sí? Y hay provincias en donde ni siquiera hay números que medir, porque esta idea de la información pública parece que no llega o no responden o algo parecido. Veamos qué fue lo que midió INESIP para determinar esta idea de la eficacia. Fíjense ustedes, lo que midió INESIP es qué respuesta se le dio a esos casos. Entonces, para decir si eran eficaces o no, lo que midieron es la cantidad de ingresos de causa en determinado periodo y luego lo que ellos llamaron salidas con incidencia político-criminal, esto es lo que nosotros dijimos salidas de calidad, ¿no? Y ahí midieron acuerdos reparatorios, suspensiones de juicio a prueba, condenas y demás. Probablemente, si uno vuelve al número anterior, a lo mejor este 20% de eficacia es el 100% el que se puede alcanzar, ¿no? ¿Se entiende esta idea? A lo mejor ese 20% es el número máximo que trabajando muy bien cualquier ministerio público fiscal puede alcanzar. Pero entonces eso habla de que aún así el 0,36 es bastante pobre, ¿no? Y esto tiene que ver con la lentitud en la tramitación de los procesos, el tipo de respuesta que se da y demás. Esto para tenerlo en cuenta porque también los sistemas acusatorios y adversariales tienen que tender a dar buenas respuestas de política criminal. Y para dar buenas respuestas de política criminal tenemos que empezar a medir qué es lo que hacemos. Después nos podemos enojar con los resultados que nos dan eventualmente, pero tenemos que saber qué tenemos. Si nosotros tuviésemos un comercio, seguramente como comerciantes sabríamos cuál es el stock, ¿no? de elementos para... Todas estas mediciones, yo las desafío a que ahora terminada esta reunión, ustedes se pongan a googlear, probablemente ni siquiera encuentren información o no encuentren páginas donde esta información no esté. Esto no es porque se oculta la información, es porque probablemente ni siquiera se mide, ¿no? Entonces, también los sistemas acusatorios adversariales implican esto de empezar a medirnos, de saber qué es lo que hacemos. Después podremos corregir si lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos mal. Vayamos entonces concretamente a algunos puntos fundamentales vinculados con el CPPF. Fíjense ustedes, yo aquí cité algunos de los artículos, el 2, el 111 y el 232. El primer señalamiento que hace el CPPF es todo lo que se vaya a discutir se tiene que hacer en audiencias públicas. Y se tiene que hacer en audiencias públicas no de cualquier manera, se tiene que hacer a través de la oralidad, de la publicidad, de la contradicción, la concentración, la inmediación, la simplicidad, la celeridad y la desformalización. Esto es de verdad así. Entonces, si como jueza, imaginemos que el sistema cambia mañana, viene alguna de las partes a leer a la audiencia, ¿puedo dejar que lean? La respuesta es no, porque eso no es una oralidad de verdad, eso es un alguien reproduciendo algo que se escribió. 2, ¿qué pasa con esta noción de la publicidad? La publicidad está garantizada no solo por la presencia real de personas en esa audiencia, sino también con esta noción de que la audiencia se puede grabar y se puede reproducir para que alguien más pueda tener contacto con ella. La idea de la contradicción es que si yo tuviese que dirigir esa audiencia en este nuevo sistema, me tengo que asegurar de poder darle la palabra a cada una de las partes frente a algo que dice la requirente. ¿Qué quiere decir esto? En todas las audiencias va a haber alguien que pide y alguien que responde. Esto es, alguien que requiere y alguien que es requerida. ¿Siempre requiere la fiscalía? No necesariamente. A veces va a requerir la defensa, por ejemplo, en un pedido de excarcelación. Entonces, ahí la requirente va a ser la defensa y la requerida va a ser la fiscalía. Mi función, entonces, suponiendo que esto fuera una audiencia en el CPPF y yo fuese jueza, mi función es asegurarme
que se dé esa contradicción. Esto es, que ante cada pedido de una de las partes, la contraparte tenga posibilidad y facultades de responder. Entonces, controla. Si todo el mundo empieza a pedir cuestiones, si se pisan entre las dos partes y yo no termino de entender, la responsabilidad es de ese juez o jueza que no supo o no pudo dirigir esa audiencia. Ahora, también como partes, a mí no me conviene ir a una audiencia a gritarle a la contraparte y a no dejarla hablar, porque en definitiva lo que estoy haciendo es generando ruido en esa audiencia y ese juez o jueza probablemente ni siquiera entienda qué es lo que estoy pidiendo. Entonces, el orden en una audiencia permite garantizar esta idea de la contradicción, de que ese juez o jueza se asegure de que la contraparte de aquella que vino a pedir algo tenga la posibilidad de responder. ¿Qué es esto de la concentración? Bueno, la concentración lo que dice es que en cada una de esas audiencias hay que discutir todo lo que se pueda discutir. Nosotros vamos a ver que el CPPF prevé algunas audiencias que tienen nombre y apellido, como me gusta decirle. Por ejemplo, una de esas audiencias se llama audiencia de formalización. Esa audiencia de formalización lo que va a hacer, ahora les paso a ustedes el articulado para que no se pierdan con esto. Espérenme que la encuentre. La audiencia de formalización está en el artículo 254 y eso es como, para hacer un parangón y que se entienda, es una suerte indagatoria, pero no es una indagatoria, ¿sí? La audiencia de formalización tiene varias razones por las cuales es una audiencia muy, muy, muy importante. La primera razón es que a partir de esa audiencia van a empezar a correr los plazos que el legislador le da a las partes, particularmente a la Fiscalía, para concluir la investigación. También empieza a hacer correr los plazos si esa persona está detenida, ¿sí? Y la audiencia de formalización es una audiencia que siempre va a ser pedida por la Fiscalía. El objetivo de esa audiencia es que el fiscal, la fiscal, le comunique, le diga a la persona imputada, que obviamente también tiene que estar presente ahí, y esa audiencia se hace con defensa, persona imputada, fiscalía y juez o jueza, que le comunique, decíamos, cuál es el hecho por el cual está siendo imputada o va a ser investigada. Es decir, la audiencia de formalización es la audiencia que va a gatillar ese proceso penal. En general, esa audiencia de formalización puede que permita el trabajo de otras cuestiones. Por ejemplo, si la persona imputada llega a esa audiencia de formalización detenida, ¿qué se les ocurre a ustedes que necesariamente se puede discutir también ahí? Vamos, abra micrófonos. Una exhibición de prisión con un acta compromisoria, algo así, que vaya todos los meses al juzgado a decir Una cosas. exacto, una escarcelación. La defensa lo que va a pedir es, che, quiero que mi asistido o mi asistida quede en libertad, ¿sí? Y a lo mejor después de trabajar eso, que sería una suerte de medida cautelar, la Fiscalía dice, bueno, pero en realidad arreglamos una salida alternativa. Este caso puede terminar en una suspensión de juicio a prueba. Entonces, esta idea de la concentración, eso, con esa audiencia, la primera, puedan discutir todas las cuestiones para las cuales las partes en ese momento ya tengan información y permitan la discusión en ese momento. Entonces, en general, la audiencia de formalización puede ser solo para formalizar o puede dar lugar, una vez que se termine con esta idea de la formalización, a medidas cautelares, a salidas alternativas, ¿sí? O, si fuese un caso de flagrancia, que es mucho más corto, y si bien el CPPF trae específicamente la normativa vinculada con eso, a la elevación a juicio, ¿sí? Entonces, esta idea de la concentración es, se puede discutir en una audiencia todo lo que las partes tengan de información para discutir en esa misma audiencia. El CPPF trae dos audiencias así con nombre y apellido. Una es la de formalización y la otra es la audiencia que se llama, espérenme que ya se los paso, audiencia de control de acusación, que es la prevista en el artículo 279.
Esa audiencia de control de acusación es lo que va a permitir terminar la etapa que hoy llamaríamos de investigación o la etapa preliminar y dar lugar a la etapa intermedia, ¿sí? Si quieren hacer un parangón con eso, es donde se va a discutir el requerimiento de elevación a juicio, si corresponde que ese caso vaya a juicio o no, y si la decisión es que sí, porque no se adopta alguna salida alternativa o no se dicta un sobreseimiento en ese momento, entonces también en esa misma audiencia se va a discutir el ofrecimiento de prueba. En el medio, es decir, entre la audiencia de formalización y la audiencia de control de acusación, puede haber tantas audiencias como las partes necesiten para hacer peticiones. ¿Sí? Puede ser una audiencia unilateral donde la fiscalía pide una intervención telefónica, puede ser una audiencia pedida por la defensa para volver a discutir excarcelación o discutir una cuestión de embargo o discutir algún otro tipo de medida cautelar. Digo, el proceso penal no se va a sustanciar por escritos, sino por la actividad de las partes que juez y jueza no va a conocer hasta tanto alguna de ellas no haga alguna petición, y eso que van a pedir se pide en una audiencia. Estábamos analizando el tema de concentración entonces. Inmediación, que va de suyo, por lo que charlábamos recién. Simplicidad, celeridad y desformalización, que es lo que hablábamos hace un ratito. Luego, todas estas audiencias se van a llevar adelante y las decisiones jurisdiccionales también van a ser tomadas por ese juez o jueza en esa misma audiencia. Digo, la idea de un sistema acusatorio adversarial es que así como las partes van a ir a discutir, ese juez o jueza también va a tomar decisiones oralizadas en la misma audiencia y va a tener que dar los fundamentos en esa misma audiencia. Ok, vamos avanzando un poquito entonces. El rol de ese juez o de esa jueza va a tener que ver, como decíamos antes, con la dirección de la audiencia, con pedirle a las partes esto que aquí dice respaldos. Los respaldos no es que traigan al testigo para que me diga lo que yo no le creo a la parte si soy jueza, es que tengan algún elemento que permite a ese juez o jueza convencerse de eso que la parte dice. Luego, concentrar todas las discusiones y los planteos en esa misma audiencia y obviamente esta idea del fair trial, la idea del juego limpio que tiene que resguardar ese juez o jueza. El rol de las partes, no importa cuál sea la audiencia, peticionar, contrarrestar o responder esa petición, aportar la información relevante, porque como decíamos antes, lo que no entra en esa audiencia el juez no lo va a poder buscar después, y si lo busca, esto es salirse del sistema, argumentar de acuerdo a la teoría del caso y establecer ese control horizontal. Imaginemos que viene la defensa a pedir una excarcelación y el defensor dice, mi asistido tiene un domicilio constatado. ¿Quién tiene que chequear si esa información es cierta o no? La otra parte. Solo la otra parte. Si la otra parte no dice eso no es cierto, porque la policía fue al lugar y no lo encontró, o la policía habló con los vecinos y los vecinos dicen que no vive ahí, o esto que está diciendo la fiscalía no sé dónde lo saca porque no hay no está documentado en ningún lugar que esto sea de esta manera, el juez, si no encuentra con que la contraparte discuta esa información, la va a dar por buena, ¿sí? Por eso estos sistemas exigen que quienes van a la audiencia estén absolutamente preparados, no solo con lo que ellos van a pedir o van a explicar, van a argumentar, sino también con la información y la argumentación que pueda traer la otra parte. Porque si no hay contradicción, el juez va diciendo, ok, tiene domicilio constatado, ¿sí? Esto es, exige necesariamente esto que llamamos capacidad de planificación y de, perdón, Victoria. Capacidad de No. planificación, dale. Entonces, no tiene la posibilidad de decir, no tengo la información en este momento, puedo pedir otra audiencia para más adelante. Si en el momento no Bueno, estás listo, ya está, fuiste. la idea es esa. Imagínate si en cada caso las partes se sientan y dicen, no, ¿sabe qué? La verdad, yo no vengo muy preparado, no tuve tiempo, tuve otro caso, vengo de otro juicio. La idea de la dilación del proceso no corre más, porque además, como todo se va a hacer por audiencia, imagínate la pila de audiencias que va a haber por día, por semana,
ante ese mismo juez. En general, se dice que este es un sistema muy cruel con quienes llegan a las audiencias no preparados, ¿sí? Porque ponerle que una vez el juez diga, bueno, no sé, el señor durmió mal, estuvo descompuesto, qué sé yo, listo, fijamos la audiencia para mañana. Ese juez no se va a olvidar nunca de ese litigante que le vino a decir, sobre todo cuando vos pedís la audiencia, ¿no? Yo le pedí la audiencia, pues ¿sabe qué? La verdad, no tuve mucho tiempo de hacer mi tarea. Entonces, es un sistema que es cruel, porque vos ya no mandás a nadie, ni mandás un papelito. Sos vos poniendo tu cara, sos Victoria con tu cara ante ese juez o jueza con quien vas a volver a litigar la semana que viene o dentro de 2 semanas, ¿sí? Entonces, las partes tienen que tener esta capacidad de planificar estratégicamente su caso, no solo vinculado con el juicio, con todas estas audiencias que se van a hacer antes del juicio, ¿no? Y saber hacia dónde llevo este proceso. Luego, capacidad de obtener información, que esto sí está mirando a los juicios, y además ser capaces de esto que son ejercicios propios del juicio, hacer un alegato de apertura y un alegato de clausura. Entonces, a mí una de las herramientas que me parece fundamentales cuando hablamos de sistemas acusatorios adversariales es esta que es la teoría del caso. La teoría del caso, como decíamos antes, yo creo que tiene un paralelo con la teoría del delito en términos de que es un sistema estratificado que nos permite organizar toda la información que tenemos. Básicamente, si yo soy fiscal o querella y si soy abogado de la defensa o defensor oficial, yo tengo que tener mi teoría del caso. La teoría del caso va a estar compuesta por estas 3 grandes cuestiones. Por un lado, ¿cuál es la calificación jurídica que va a tener ese caso? ¿Sí? Esto que dice formular la teoría jurídica es eso. ¿Es un caso de homicidio? ¿Es un caso de robo? ¿Es un caso de hurto? ¿Qué tengo? 2, identificar qué evidencia tengo que a mí me permite decir que este es un caso de robo, de homicidio o de lo que fuera. 3, y acá es donde la teoría del caso viene a poner el foco, porque en general en la Facu sabemos mucho de teoría jurídica, sabemos algo de prueba, pero nos olvidamos de cuáles son los hechos. Y lo que viene a mostrarnos la teoría del caso es que lo que se discute en los juicios no son ni prueba ni calificación jurídica. Es decir, el testimonio de Juan no es certero para firmar una calificación jurídica. El testimonio de Juan no me permite decir esto es un homicidio. El testimonio de Juan eventualmente lo que me permitirá decir es Pedro le hincó el cuchillo a Juanita. Y este hecho basado en esta prueba es lo que me va a permitir decir a mí, bueno, esto es un homicidio doloso, artículo 79. Entonces, como partes en un caso, uno está elaborando, sobre todo en un primer momento, la teoría del caso. Pero en algún momento esta teoría del caso tiene que ser una y solo una. ¿Cuál es ese momento en el que tiene que ser una y solo una? Cuando decido como parte llevarlo a juicio. Ahí ya no puede ser, bueno, un homicidio doloso, o a lo mejor es un homicidio culposo, o a lo mejor es un robo con resultado homicidio, o a lo mejor es un homicidio criminis causa. Bueno, ahí la decisión tiene que ser una y solo una. Veamos. La teoría del caso nos va a servir para organizar, clasificar, desechar, usar elementos que nos sirvan para armar la teoría jurídica, elementos que nos sirvan para decir qué evidencia de toda esta parva de cosas que hay me sirve o no me sirve, y sobre todo, qué relato en términos de proposiciones fácticas, de afirmaciones fácticas, son las que voy a ir a discutir a un juicio. Les pongo un caso, a ver si nos ubicamos con esto que estoy intentando ejemplificar. La teoría del caso de la Fiscalía es que Pedro mató a Juana clavándole un cuchillo, ¿sí? Es un homicidio doloso, artículo 79. La teoría del caso de la defensa es que Pedro se defendió cuando mató a Juana. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo único que se va a estar discutiendo en este juicio? Si el delito es por legítima defensa o si es doloso. Ahí va.
Entonces, lo único que se va a discutir no es si la persona que murió murió, si cuándo murió, si dónde murió, si por qué murió, si se murió porque le clavaron un cuchillo. Lo único que se va a estar discutiendo es, ¿fulano agredió a Mengana? Sí. Al revés, ¿no? Era ella, no me acuerdo quién mataba a quién, pero no importa, ¿no? La idea es, ¿hubo uno que agredió al otro? ¿Sí o no? El medio que usó fue el que era el que era menos lesivo y que tenía a su alcance para defenderse de esa manera. ¿Hubo provocación previa? Es lo único que se va a discutir. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esta idea? Cuando nosotros solapamos teorías del caso, porque ya sabemos cuál es la de la fiscalía y sabemos cuál es la de la defensa, vamos a poder ver si se está discutiendo algo o no se está discutiendo nada. Porque, por ejemplo, si lo que se discute es cuánta pena darle, ¿se están discutiendo hechos? No, No, no se están discutiendo hechos. Eventualmente se discutirán hechos pensando en, bueno, cuán merecedor de esa pena es, pero no se están discutiendo hechos vinculados con la responsabilidad. Y muchas veces uno llega a los juicios y se da cuenta que toda la discusión es si es doloso o culposo, ¿no? Si el homicidio fue doloso o si es culposo. Ahí, de nuevo, no se está discutiendo si uno mató al otro, cuándo fue, dónde fue, cómo fue. Lo único que se va a estar discutiendo es hay dolo o hay culpa. Entonces las partes, dándose cuenta de cuál es el punto de contradicción, solo deberían presentar pruebas respecto de qué, del dolo o de la culpa. Todo lo demás deberían hacer algo que también trae este código y que también es propio de los sistemas acusatorios adversariales, que se llama convenciones probatorias o acuerdos probatorios. Si ustedes se fijan en el artículo, ya les digo bien, artículo 279, 1, 2, 3, 4 párrafos antes de que termine el artículo, dice, las partes podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos que no podrán ser discutidos en el juicio. Estos son convenciones o acuerdos probatorios. Quiere decir que nos dimos cuenta que de las dos teorías del caso, la teoría A de la Fiscalía y la teoría B de la defensa, solo se está discutiendo este tramo. Todo lo demás lo acordamos. Lo que se acuerdan, fíjese usted que se habla de hechos y no de prueba, más allá que el nombre está mal puesto porque se dice convenciones probatorias, no es que se acuerda una autopsia, no es que se acuerda una pericia, lo que se acuerda es el hecho, ¿sí? Y solo se discute esta parte. Este ejercicio que en general uno está acostumbrado a pensarlo en miras al juicio, no solo hay que hacerlo en miras al juicio, hay que hacerlo desde el momento uno. ¿Por qué? Porque si yo soy un investigador, una investigadora, cuando digo investigador, investigadora, hablo de la parte acusadora, ¿no? Fiscalía o querella. Y lo que quiero verificar es si tengo un caso para ir a discutir a algún lugar o no tengo ningún caso, lo primero que voy a chequear es, bueno, ¿cuál va a ser mi versión de los hechos? Y después lo que voy a hacer es chequear cuál es mi teoría jurídica. Y después lo que voy a chequear es qué elementos tiene esa teoría jurídica y eventualmente qué evidencia puedo tener para sostener esa teoría jurídica. Y luego voy a chequear cómo voy a ir armando esas proposiciones fácticas. La idea con esta tabla es la siguiente. Yo tengo mi versión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, Pedro mató a Juana. Ahí acabamos de cambiar quién mató a quién, pero no importa. Pedro mató a Juana, ¿sí? Y lo hizo queriendo matarla y lo hizo con un cuchillo tal día, tal hora, en tal lugar. Veamos. ¿Qué evidencia tengo? Bueno, tengo el testimonio de 1, 2, 3 personas que observaron eso. Además, tengo un cuchillo secuestrado, además tengo una autopsia. ¿Sí? ¿Cómo acredito el dolo, por ejemplo? ¿Cómo acreditamos el dolo en cualquier caso? O en un caso como ese. Esta idea de que le hincó el cuchillo porque quería matarla, sabiendo que con la hincada del cuchillo iba a matarla. si le dice te voy a matar, sabían que había una relación previa de que se llevaban mal y había Ahí un va. conflicto. Ahí va. Por ejemplo, una manifestación que diga te quiero matar y ahí venga la hincada, ¿sí? Imagínate que ninguno de los testigos que vio lo que pasó puede darnos algo como esto.
¿Podemos seguir afirmando que es un homicidio doloso? A lo mejor sí, pero nos damos cuenta que no vamos a tener evidencia. Entonces, si esto estuviese en el primer momento de la investigación, ¿qué va a tener que hacer ese acusador? Salir a buscar algo que le permita sostener que quien hincó el cuchillo lo hizo queriendo matar a la otra persona. Entonces, va a buscar a un testigo que pueda dar cuenta de alguna manifestación. Va a buscar antecedentes que diga que esta persona venía molestando, lastimando, amenazando o haciendo algo respecto de la persona fallecida, ¿sí? Va a buscar algún, no sé, diario íntimo donde la persona pueda haber anotado yo quería matar a menganito de tal, ¿sí? Va a hablar con algún perito, psicólogo a lo mejor, que le diga, sí, las intenciones de... ¿Se entiende esta idea? Entonces, la teoría del caso lo que nos permite, tanto en el juicio como antes del juicio, desde el momento uno en el que estamos frente a ese proceso, empezar a delimitar para darnos cuenta si la teoría jurídica que elegimos es correcta porque va a tener que tener correlato, va a tener que tener coherencia con la evidencia que tengo y sobre todo con las afirmaciones que puedo hacer respecto de ese caso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, la teoría jurídica es, la teoría del caso es una herramienta fundamental, no solo para el juicio, sino también para iniciar ese proceso, para continuar ese proceso y particularmente para darme cuenta cuánta nafta tiene ese proceso, es decir, hasta dónde da ese proceso. Si es un caso que puede ser ganado o no en el juicio. ¿Qué pasa cuando la fiscalía advierte que es un caso que no puede ser ganado en juicio? ¿Qué tendría que hacer o qué podría hacer? Lo archiva, ¿no? Podría archivarlo, podría decidir hacer, no en un caso de homicidio, pero imaginemos algún otro caso, una conciliación, porque acá también vamos a tener en esta noción de personas que se vinculan con un conflicto, vamos a tener una víctima, que a lo mejor no pretende que esta otra sea castigada, lo que pretende es que le resuelvan la situación o que de algún modo vuelva para atrás esa situación que le generó algún injusto, alguna lesión, algún bien jurídico. Entonces, también es una salida de política criminal de calidad, no solo esto del archivar, sino ver qué es lo que quiere la víctima. Y si es posible que dentro del marco de ese proceso, la Fiscalía también pueda generar esta cuestión. Ahí veo que hay una pregunta, pero no sé. ¿Qué cátedra? Ok. La cátedra es la de Slocar, Alejandro Slocar. Bien, vamos con Perdón. algunas. Sí. En esto de los Sí. sistemas o de buscar un sistema alternativo y lo propone la fiscalía, ¿la defensa puede no aceptar? ¿La defensa puede decir yo quiero un juicio sobre esto, yo no quiero una conciliación? Bueno, veamos. ¿Qué defensa diría? Yo quiero ir a un juicio, que a mí me declaren inocente. Claro, ponele que es alguien muy terco que quiere, yo quiero que este día yo no estoy relacionado con este delito. Bueno, ¿No pasa? no, no. Ok. A ver, pensate vos como persona imputada. El juicio siempre es un riesgo, siempre. Entonces, cuanto antes se termine ese proceso para vos como persona imputada, mejor. Someterte al riesgo de ir a un juicio y obtener una condena cuando a lo mejor a la persona víctima le alcanza con una conciliación o con un pedido de disculpas, es como un riesgo demasiado grande que vas a correr, Claro. ¿sí? Ok. Y de todos modos, tu inocencia está garantizada desde el comienzo. Entonces no es que vos tenés que ir a acreditar alguna cuestión. Tu situación de inocente está. En general, es un razonamiento que va como más de la mano de los sistemas inquisitivos, ¿no? Esta idea de me mancharon con una causa abierta y entonces yo quiero, bueno, un sistema acusatorio y adversarial está pensando desde otro lugar, está pensando desde, por un lado, la idea de costo-beneficio, por otro lado, de que solo va a ir a juicio aquello que amerite un juicio porque no se puede tener otra salida alternativa, y está pensando también en cuál es la mejor solución para todos los participantes en términos de protagonistas de ese conflicto. Desde este lugar, en general, no es una buena posición esta de la defensa que va a juicio solo para que lo declaren inocente, porque ya lo es, ¿sí?
Está buena esa pregunta, Victoria. Ok, veamos algunas cuestiones más vinculadas con el CPPF. En términos generales, nosotros sabemos que en el CPPN se ha dicho hasta el hartazgo que los plazos no son perentorios, sino meramente ordenatorios. Esto es una ridiculez más grande que una casa. Todos los sistemas acusatorios y adversariales, de hecho así por ejemplo se legisla en la provincia de Buenos Aires, se refieren a plazos fatales, ¿sí? Esto es, el Estado tiene un límite temporal para investigar a una persona. Si no logra dentro de ese plazo temporal finalizar esa investigación o decidir llevarla a juicio o lo que sea que quiera hacer, bueno, no tiene más chance. Hoy en día, cuando uno mira los procesos en el sistema del código del CPPN o en el CPPF, sobre todo en los juzgados federales con asiento en Capital Federal, uno ve que hay procesos que llevan 10 años, 15 años. Esto es algo que no va de la mano con los sistemas acusatorios adversariales. Algunos de ustedes podrán decirme, bueno, por ahí causas complejas y entonces en esos casos, bueno, fíjense ustedes el límite que trae el CPPF. Para casos complejos está hablando de 6 años como tope máximo. El resto de los casos debería terminarse en 1 año con prórroga de hasta 6 meses. Este es el plazo general para todo el proceso. Léase investigación, juicio y revisión. ¿Sí? Recuerden ustedes que una de las pautas de este sistema tiene que ver con la transparencia y la celeridad. ¿A quién se le ocurre o desde qué sentido común puede pensarse que lo que no se encontró en términos de evidencia en el primer año puede encontrarse en los 5 restantes o en los 4 restantes? Entonces, esta idea de fijar un tiempo y un tiempo razonable para la investigación tiene sentido. Y los tiempos son estos: 1 año y 6, la etapa intermedia no más de 30 días de extensión, la etapa de juicio oral hasta 5 meses. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta línea de tiempo general? El proceso va a empezar, en términos de plazos, con la audiencia de formalización. ¿Puede haber investigación antes de la formalización? Sí, claro. Puede haber, en algunos casos, investigación antes de la formalización y entonces que venga la investigación y después llegue la formalización. ¿Cuándo se va a producir la formalización? Cuando la Fiscalía entienda que hay un hecho para serle atribuido a la persona imputada a partir de la prueba que ella recolectó, y en esa audiencia de formalización entonces lo que le va a hacer saber es que este es el hecho por el cual yo voy a investigarlo a usted, esta es la prueba con la que yo cuento y a lo mejor esta es la prueba que todavía me falta producir. Eso sería investigación y luego formalización. O puede pasar al revés. ¿Cuándo pasa al revés? Cuando, por ejemplo, las investigaciones arrancan con una prevención policial, esto es, policía que detiene a una persona. A las 48 horas, dice el CPPF, esa persona tiene que ser llevada a esta audiencia de formalización. Entonces ahí la formalización va a ser previa a la investigación que pueda hacerse después de esa formalización. ¿Por qué es importante tener presente la formalización? Porque, como decíamos antes, es a partir de donde se van a empezar a contar los plazos de todo lo demás. Entonces, si es una investigación compleja, en general ese fiscal no va a salir a formalizar el primer día. Lo que va a hacer es reunir una serie de informaciones y recién después formalizar. ¿Para qué? Para que la formalización no le coma todo ese tiempo. Bueno, esto dependerá del tipo de causas de las que se trate. Y luego, dentro de esa línea temporal, la audiencia de formalización y luego esta audiencia de control de acusación, que es lo que decíamos hace un rato, es donde la fiscalía va a decirle al juez que está en condiciones de llevar eso a juicio o, por ejemplo, va a decirle al juez que prefiere alguna salida alternativa. Del otro lado, ante el requerimiento de elevación a juicio, la defensa va a poder instar un sobreseimiento o va a poder proponer también una salida alternativa o va a poder simplemente decir, mire, yo no me voy a oponer y quiero esta prueba para discutir en el juicio. Entonces es la audiencia que va a terminar, va a poner fin a la etapa de investigación
va a iniciar esa etapa intermedia que se va a terminar en esa misma audiencia con el ofrecimiento de prueba y después ya entonces va a aparecer la etapa de juicio. Hasta acá, muy rápidamente contado, algunos puntos principales sobre el CPPF y cómo esto va a venir, esperemos, rápidamente a cambiar la forma en la que trabajamos en los tribunales. No sé si quieren hacer alguna pregunta, dejo abierto estos minutitos finales por si hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo tengo una preguntita. Decime. Tal vez, espera que... Ahí está. Tal vez no entendí bien. Yo había notado que el ofrecimiento de pruebas se da en la audiencia de control de acusación, donde se discute. Correcto. ¿Es correcto? No en las intermedias. La audiencia de control de acusación es la que va a dar inicio a la etapa intermedia. Ah, ahí va. ¿Estamos Ahí va. bien? Sí, eso me faltaba. Ok. En Gracias. esa misma audiencia, si uno mira ese 279, creo que citamos antes, vas a ver que ahí se discute acusación, repulsa de acusación, posibilidad de discutir salidas alternativas y a renglón seguido, lo que dice el legislador es que se va a discutir el ofrecimiento de prueba. Perfecto. Y en esas, digamos, después es ¿Sí? donde se resuelve. O sea, dentro de ese En mismo... esa misma audiencia se va a decir, ok, va a juicio y esta es la prueba que se va a discutir a juicio, o tiene razón la defensa, corresponde sobreseer, o las partes traen un acuerdo y entonces resolvemos con algún acuerdo de conciliación o de reparación integral. De esa audiencia solo va a llegar a juicio cuando se decida sí al juicio y esta es la prueba que permito se discuta en el juicio. Y esa resolución, digamos, va a dar lugar a una suerte de minuta, de apunte, que es el que le va a llegar al juez de juicio para que realice el juicio. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? No va a haber requerimiento, no se pasa ningún requerimiento porque el juicio se va a abrir con la fiscalía haciendo el alegato de apertura y la defensa haciendo el alegato de apertura. Tal como se ve en las películas americanas, es el mismo sistema. Y luego el alegato de clausura que nosotros ya conocemos. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿No? ¿Estamos ok? Bueno, Sofi, todo tuyo. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Ale, todo súper claro. Yo estuve medio yendo y viniendo, pero se entendió absolutamente todo. Gracias por el tiempo y nada, por la charla. Bueno, espero que les haya gustado. Va a quedar grabada la charla igual. Se va a estar subiendo seguramente la semana que viene, no, la otra a YouTube en nueva.abogacía. Así que nada, son libres de volver a verla cuantas veces quieran, que vale la pena. Así que nada, muchas gracias a todos por conectarte y gracias a vos sobre todo, Ale. Que tengan linda semana. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, hasta luego.